desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Este es el noticiario Al fin de la noche, transmitido por Maya Televisión desde sus estudios regionales en la ciudad de San Pedro Sula, ubicados en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Señoras y señores, les presentamos el respetuoso saludo con nuestra tarjeta de presentación, lo caluroso de la costa norte. La temática a desarrollar en esta oportunidad, como siempre, tiene un interés y una facturación exclusiva, única. No es repetición de la mañana, del mediodía ni de la tarde, sino que es una producción para ustedes ya al cierre del día y al caer la noche. Como dice el nombre del noticiario, al fin de la noche. Y qué mejor final que un análisis, que una denuncia, que una exposición o una buena entrevista. La tasa de subempleo subió a 62.8% durante el 2018 en Honduras, tomando en cuenta que la población económicamente activa, en sus siglas PEA, pasó de 4.093.474 en 2017 a 4.336.378 de personas en el año 2018. Como le indican los datos, el mayor problema del país sigue siendo la tasa de subempleo. Si el año 2018 fue difícil, el año 2019 es peor, fatídico. Y los datos son educación. Si la Universidad Pedagógica Nacional establece que hubo aproximadamente 1.600.000 personas del ausentismo en los centros educativos, reflejemos qué es lo que está pasando en el año 2019. Ahí está un parámetro de La Ceiba, el municipio. 8.000 almas no se matricularon. Para empezar. Luego vámonos a salud. ¿Cómo es posible que en el año 2018, en todo el año, 12 meses, no llegaron ni 1.000 pacientes por una alarma de muerte, el dengue hemorrágico? Y en el año 2019, en 85 días, la doctora Luisa Pineda, epidemióloga del Mario Catalino Rivas, una mujer con 3 maestrías, y es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, refiere que se lleva una situación alarmante de más de 1.400 casos. Aquí está el desempleo, las caravanas que no paran de Centroamérica hacia Estados Unidos, pero por supuesto el ejército, la tropa más grande, son los hondureños. Para desarrollar esta temática está en los estudios de Maya Televisión de San Pedro Sula el licenciado Julio César Pineda. Él es miembro de la organización Asociación Comunicación Comunitaria, en sus siglas COMUN. Bienvenido, licenciado Pineda, a Maya Televisión. Muchas gracias, licenciado Arnulfo, y gracias a ustedes televidentes por estar atentos a los programas que Maya TV prepara para ustedes. Bastante crítica la agitación del año 2019, por donde usted quiera ir, por donde usted la quiera ver, donde usted la quiera analizar. El punto de vista político le marca a usted hacia dónde van las cosas, un desencanto y una acción de rechazo hacia lo que es la cúpula política, la cúpula directriz del gobierno, la inseguridad, que es una fatalidad, como decía Anthony Ríos, el cantante que recién murió. El desempleo es galopante, hay gente que ha dejado 100 currículos, como quien deja 100 trampas y no cae absolutamente nada.
Y luego pues está la otra situación, que es la desesperanza, licenciado Pineda. Bueno, es el reflejo de la situación que vive nuestro país. Las causas pues son muchas, o sea, es un fenómeno multicausal, pero fundamentalmente la causa principal es la falta de oportunidades, ya sea para obtener o para disfrutar de medios de vida, o falta de oportunidades para prepararse para la vida, o sea, tener espacios de formación, tener espacios de colocación para los jóvenes y para los adultos, para los menores de edad, para espacios de aprendizaje, y para los adultos mayores también hacen falta espacios que permitan ganarse la vida. Tiene usted todo el espacio para que haga su manifestación en esta comparecencia. El dato que le estoy dando está publicado en el diario El Heraldo, con respecto al 2018, porque el 2019 apenas va a finalizar el primer trimestre. La tasa de subempleo subió a 62.8% durante el año 2018 en Honduras. Subempleo significa que de 8 millones de habitantes aproximadamente que tiene Honduras, el empleo formal es bastante bajo. La organización en organizaciones, valga redundancia, como los sindicatos, es demasiado baja. Y estamos hablando de un subempleo, que son gente sin ningún derecho social, ningún salario mínimo. Le estamos hablando aquí del 63%. Es difícil este dato. Sí, realmente la aplicación del modelo neoliberal nos ha llevado poco a poco a esta situación. Y no solo porque sea un modelo económico excluyente, sino también porque los recursos de los estados, como el estado tiende a hacerse pequeño, los recursos se van privatizando, y los recursos que pertenecieron a la sociedad, digamos, a las mayorías o al estado mismo, que era para una inversión social, estos recursos se han ido privatizando poco a poco, al grado de que hasta el territorio se quiere privatizar con las famosas zonas especiales de desarrollo, las sedes. Con las sedes. Entonces, si tenemos un país que no tiene una orientación propia, que no tiene un plan estratégico a por lo menos unos 20 años, y si lo tiene no se cumple, si tenemos dirigentes del país, políticos que gobiernan el país, que no tienen una visión de país, sino que lo que tienen es una visión de acaparamiento y de mantenerse por sí mismos en el poder para encubrir otras cosas que hay detrás de sus acciones públicas. Entonces, si tenemos políticos así, el país difícilmente pueda salir del atraso en que nos encontramos. No es nada nuevo que el país ha estado en una situación de subdesarrollo, eso es histórico en el país. No obstante, en los años de 2000 a 2009, la situación se vislumbraba diferente. Después de la ruptura constitucional, de un golpe de Estado, pudimos ver que las cosas cambiaron demasiado bruscamente. Y es ahí donde vemos una gran ruptura que genera una conflictividad política, y asimismo genera inestabilidad política, ingobernabilidad, y genera también dificultades para la sostenibilidad de la inversión social. ¿Pero por qué razón? La inversión social podría realizarse porque siempre hay entidades cooperantes en el país, aunque no se genere suficiente ingreso per cápita, pero siempre hay países que cooperan con el nuestro. No obstante, como no hay intenciones de sacar del atraso al país, sino de beneficiarse personalmente quienes dirigen las arcas del Estado o quienes administran las arcas del Estado, entonces no han enfilado al país por buenos derroteros, no han enfilado al país hacia un buen horizonte, sino que lo han llevado a la bancarrota. Vamos a facilitar datos aquí para que usted los pueda analizar y los puede exponer. El subempleo invisible, insuficiencia de ingresos, subió de 44.2% a 48.6%, bastante. Casi el 50%, o sea, casi de cada 10 personas, 5, alrededor de 5 están
subempleadas. Y el visible, insuficiencia de tiempo de trabajo, aumentó de 11.8% a 14.2%. Son parámetros fuertísimos. Y esto es motivado por el empleo por hora. O sea, con la ley o el decreto que se introdujo, en vez de generar estabilidad en los empleos, se buscó una forma de contratar personas por hora, sin derechos laborales, perdiendo todas las conquistas que históricamente los trabajadores habían logrado. Trabajo pedaceado, libriado. Trabajo libriado, trabajo fragmentado, y en el cual pues muchos de los trabajadores no ganan lo suficiente, no adquieren los recursos necesarios para mantener a su familia. Hay una política que funciona en otros países, que es tener estos trabajos por hora, pero cuando el tiempo es bien pagado, y son trabajos complementarios. El costo no le es sumado a la cuenta. Y cuando son trabajos complementarios y son trabajos altamente cualificados, son trabajos bien remunerados. Pero para un obrero ir a trabajar 4 horas y ganar un medio salario y tener que perder tal vez 1 hora de ida y otra hora de regreso, y además lo mismo que gastaría trabajando a tiempo completo va a gastar en transporte para conducirse y entrar a sus labores, y asimismo para regresar a su hogar. Entonces los gastos son los mismos para el trabajador, no obstante el ingreso es menor y se reduce, y se siente que se reduce mucho más porque ya no ajusta ni para cancelar la renta de la casa o para cancelar los servicios básicos o para la educación de los hijos. Licenciado Pineda, aparte de eso, Honduras no tiene cultura de este trabajo pedaceado. La gente no está acostumbrada a salir de un trabajo y entrar a otro, salir del segundo y salir del tercero. Tipo Europa, tipo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. En Estados Unidos y en Europa funciona el trabajo por hora porque, como decía antes, son trabajos bien remunerados, son para profesionales altamente calificados. Y si bien es cierto, hay obreros, pero pueden tener 2 o 3 trabajos dependiendo de la cantidad de horas que le exija cada empresa. Y en cada empresa tiene también un seguro de vida que le cubre, o un seguro médico que le cubre sus necesidades médicas. En cambio acá, pues no creo que un empleado que sea contratado por 3 horas en una empresa vaya a tener los derechos a la seguridad social. Y si lo tiene, con el saqueo que sufrió el Seguro Social, podemos percibir de que no tiene una atención adecuada, una atención de calidad, una atención integral de su problema de salud. La otra situación es que este trabajo funciona para gente que estudia, para gente joven, gente soltera, y regularmente el que está comprometido y dedicado son jefes y jefas de familia. Sí, y funciona precisamente por eso. Tal vez madres que tienen un hijo y que es recién nacido, entonces necesitan trabajar un corto tiempo para poder dedicarle tiempo a su menor o a su cría, o su crío, como dicen en Europa. En cambio acá los jóvenes que tal vez no tienen posibilidades de estudiar, porque además no pueden costearse sus estudios con un medio sueldo, entonces se les asigna un horario corto. ¿Pero por qué razón? Con el sueldo de una persona que antes tenían contratado, ahora contratan 2, porque además no tienen estabilidad laboral ni tienen derecho a sus prestaciones laborales. En general, dice este documento, significa que el número de hondureños con problemas de empleo incrementó en 430.900 el año anterior, el año 2018, pasando de 2.292.345 a 2.723.245 personas en su empleo, tomando en cuenta que la población económicamente activa PEA pasó de 4.093.474 en el 2017 a 4.336.378 de personas en el año 2018. Si tenemos este dato del 2018, estamos hablando de cifras que crecen de 100.000 para arriba. Son cifras realmente alarmantes, y en materia de subempleo, lo que quiere decir que no es un empleo que reúna todos los criterios que le permitan, o las condiciones que le permitan al trabajador sostener su presupuesto familiar. Oiga, el problema del empleo, oiga bien, prácticamente pasó 500.000
en el año 2018. ¿Cuánto va a pasar en el año 2019? Pues está por verse, aunque quizás se reduzca, porque con las caravanas que hemos tenido, la población se reduce, la población subempleada o desempleada ha disminuido por lo menos en unas 12,000 personas. No sería tan significativo, unas 14,000 o 17,000 personas, no sería tan significativo si lo comparamos con 100,000, ¿verdad? Y aquí está la certeza de su tesis. ¿Sí? El documento lo revela. El mayor problema del país de Honduras sigue siendo la tasa de subempleo. Estas son las personas que están ocupadas, pero ganan menos de lo que deberían ganar por ley. Entre ellos, comerciantes informales, agricultores o trabajadores por hora. ¿Qué es el subempleo generado por la carencia de fuentes de trabajo formales, verdad? La gente busca qué hacer, la venta de baleadas, la venta de pastelitos, la comercialización de algunos productos que es de reventa, ¿verdad? Que no es una tienda grande la que administran los pequeños comerciantes, sino un tipo de subempleo que apenas le genera tal vez para 1 o 2 tiempos de comida. Pasé por la colonia satélite de San Pedro Sula, es muy popular, su nombre lo dice, un satélite, y en una cuadra encontré 12 puestos de comida. Para usted que es muy observador, si usted pasa también por el centro de la ciudad, en algunas tiendas ya afuera tienen una venta de baleadas, en algunas tienditas, ¿verdad? Que antes solo vendían tal vez ropa o vendían algunos artículos para el hogar, ahora en algunas ya tienen su galerita y están vendiendo baleadas o pupusas. ¿Para qué? Porque alguien que está desempleado busca un espacio. Yo no sé si pagan por ese espacio, pero quizá a la municipalidad sí le pagan, porque le cobra a todos los pequeños comerciantes por microempresarios que sean, ¿verdad? Sí, y dice que por muy millonario que sea el negocio, pero no desprecian una máquina expendedora de refrescos. No, por supuesto que no, ese negocio no se puede despreciar, ¿no? La cosa está tan crítica que hay que echar mano de lo que sea. Así es, o sea, la gente tiene que tener creatividad y es lo que estamos observando. No obstante, eso se agota cuando ya no hay circulante. O sea, si no tenemos clientela suficiente para que todos los que venden determinado producto puedan venderlo, o sea, si no hay suficiente circulante, la clientela existente no va a poder satisfacer toda la oferta de productos que haya en el mercado. En el siguiente segmento, el licenciado Julio César Pineda, que conoce muy bien la industria de la maquila, nos va a hacer una referencia ahora que hubo un aumento, un prorrateo a criterio de los empresarios y las centrales obreras con la comparsa del gobierno, no de los obreros y de las obreras. 1. Y 2, vamos a abordar un tema del emblemático sindicato de trabajadores de la Tela Radio Company, Citraterco, donde un grupo de trabajadores de empacadoras le pidieron al comité ejecutivo cuentas claras, transparencias, y lo que hicieron fue expulsar a muchos de ellos. Vamos a verlo con una óptica neutral, porque el comité ejecutivo es un poco intolerante, no es mucho, ellos saben bien y hasta dónde estas cuestiones son ejemplares o son completamente nocivas. Y vamos a ver el panorama también en el sentido que se va a revisión de los contratos de los guardias de seguridad que trabajan para instituciones del Estado y con el Estado. Pero la pregunta es, los trabajadores denominados guardias de seguridad, que muchos de ellos son policías y militares que trabajan en la empresa privada, en la economía informal también ahí se usa o se utiliza estos servicios. Maya Televisión y su noticiario al fin de la noche desde la ciudad de San Pedro Sula. Comparece el dirigente Julio César Pineda de la Asociación de Comunicación Comunitaria Común.
tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó. o bailar y disfrutar en casita, o simplemente ver a nuestras lindas chicas, entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. En nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN, en Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula por Maya Televisión. Ahí en la pantalla está el WhatsApp para que manden comentarios, opiniones, 99920594. Siempre obtienen respuestas, siempre obtienen opiniones. Es decir, hay una mensajería de ida y vuelta entre nuestros invitados en la sala de prensa de la ciudad de San Pedro Sula y la teleaudiencia a nivel nacional. La otra es que todas las comparecencias del año 2018, las que van del año 2019, Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula, usted la puede ver en nuestro canal de YouTube. Afíliese, ponga allí, Al fin de la noche, Maya Televisión. Qué espectáculo volver a ver, a escuchar y conocer a las personalidades. No existe nadie que falte y los que no han llegado van a llegar de todas partes del país. ¿Y sabe qué, mi amiga, mi amigo? No tenga límite. Llame a Maya Televisión, a ese mismo WhatsApp, y pida su comparecencia de su comunidad, de su organización, de su institución. Hay espacio para todos. Nosotros lo ponemos un poco más accesible. En San Pedro Sula, Maya Televisión no tiene caravanas de analistas, sino que tenemos un universo de analistas, a manera pues que casi todos los días tenemos líderes, hombres y mujeres, también la juventud,
que hace su propia exposición. Comparece el representante de esta organización común, Asociación de Comunicación Comunitaria, licenciado Julio César Pineda. Estamos tratando el desempleo, el subempleo, las caravanas y el análisis a la realidad nacional. El país no tiene una orientación propia, manifestó usted. Y bueno, con la cuestión de la embajada de Honduras en Tel Aviv y que Estados Unidos es el primero en movilizarse a Jerusalén junto a Rumanía, después va Guatemala y otras naciones, la Liga Árabe le ha mostrado un descontento a Honduras, al gobierno. Pero hay una situación, dicen los árabes palestinos, como les dicen aquí turcos, que ellos son casi 300,000. Y estos son los que tienen, como quien dice, la economía del país. Es más, están divididos. Unos que están en el gobierno y que están haciendo jugosos negocios, como decir, los negocios más rentables de Honduras son la banca, y la generación de las finanzas, la cuestión de energía y las comunicaciones. Hablamos de lo que es la telefonía celular. Pues todo esto está en manos de ellos. Y no hay duda que le hacen una presión y una represión fuertísima a raíz de todo este tipo de cosas. Tiene una repercusión ya en el populi, licenciado Julio César Pineda. Curiosamente, nuestro país pues es un país donde existe una colonia grande de descendientes, podríamos decir, de palestinos, porque los primeros que llegaron, pues algunos ya han fallecido y han dejado pues su familia acá, vinieron para establecerse y para quedarse. Y eso pues de alguna manera ha dinamizado la economía del país. No digamos que para el país en sí, ¿verdad? Pero obviamente si hay alguien que invierte, pues es alguien que de alguna manera está aquí para quedarse. Y eso es lo que ha pasado con la familia palestina en el país. Curiosamente, quiere trasladarse a Jerusalén la embajada de Israel por obediencia a los Estados Unidos por parte del gobierno. Y como usted decía, hay funcionarios que son descendientes de palestinos y se oponen pues a eso, porque bueno, ellos sabrán, para ellos es un territorio sagrado Jerusalén, y es un tema pues que aunque lo miremos muy lejano, pero es un tema que está hasta en la Biblia, pues, o sea, esos territorios que son territorios, algunos se consideran hasta sagrados, porque es la tierra donde, o por lo menos donde estuvo Jesucristo, ¿verdad? Y que por lo menos ellos guardan un cierto respeto a esos territorios. Además tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres y su propia religión, que no quisieran dejarla o que se vea violentada por las decisiones del imperialismo estadounidense. Realmente nuestro país, decía yo, que no tiene un horizonte, una orientación propia, porque obedece dictados de organismos internacionales. Entendemos que una es por la dependencia económica y otra es por la falta de claridad para gobernar que existe, falta de identidad que existe y que no se va articulando nunca, sino más bien cada vez se desarticula la identidad, se fracciona. Y cuando hay alguien que clama porque rescatemos nuestra identidad y nuestros recursos naturales, esa persona es señalada como enemiga para la inversión y enemiga para el país. Ya hay casos de personas que han recibido balas por andar defendiendo recursos naturales. Y es ahí donde está la riqueza de nuestro país, aparte de la riqueza que se está fugando, ¿verdad? Que es el capital humano, que ahora se llama talento humano, que antes se llamó recurso humano, pero que es el principal capital con el que puede contar nuestro país, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a muchos elementos en este mismo espacio, porque todo eso tiene que ver con la realidad que estamos viviendo los hondureños. ¿Había visto usted tanta persona presentando currículum
gente con títulos. Los de colegio prácticamente no valen nada. Eso es peor, que ahora solo son bachilleratos. Desapareció el título de perito mercantil y contador público. Desapareció el título de maestro de educación primaria. Sí. Y hoy impera lo que es el BTP. Y no son productivas estas carreras. Pero vámonos a lo significante, los títulos universitarios. Médicos que están limpiando pisos en Estados Unidos. Aquí en Honduras, ingenieros, periodistas, arquitectos, abogados. O sea que ya la educación no salva a nadie en nuestro país. O sea, si alguien es egresado de una universidad, probablemente se ve en dificultades por falta de empleo o porque si consigue un empleo no es bien remunerado y algunas veces opta por irse del país. Bueno, yo tengo parientes que tienen tal vez ingenierías, maestrías, o sea, que han egresado de universidades prestigiosas y que están viviendo en los Estados Unidos o en otro país de Europa. ¿Por qué razón? Porque no encuentran oportunidades que realmente le llenen sus aspiraciones o sus necesidades aquí en Honduras. Licenciado Julio César Pineda, vámonos por partes en su análisis. Recuerda que en el año 2018 la situación de la maquila todavía no había compensado una situación que la dejó en reserva el expresidente Manuel Zelaya Rosales, donde aumentó hasta un 60% al salario mínimo, algo inesperado hasta para las centrales obreras, los sindicatos y por supuesto el grito de los empresarios. Pero a la maquila se le quedó en deuda. Sí, bueno, por la legislación existente que reúne algunas prebendas para los inversionistas en el sector maquila. En el rubro de maquila pues habían leyes especiales que no le permitían al presidente de ese tiempo aplicarles un monto de salario como lo hizo con los otros empresarios del país, y eso generó una inconformidad. Ese aumento último apenas llega lo más, 500 lempiras. Pues eso depende de cómo se calcula el salario, porque como existen varios rubros y específicamente en el sector maquila, yo tengo entendido que es apenas el 6% que se había negociado por parte de las centrales obreras, lo cual no compensa ni siquiera la devaluación del lempira frente al dólar y la inflación galopante que tenemos. La inflación tiene que ver directamente con el incremento de los precios de los productos de la canasta básica y otros productos que se requieren en el hogar, de consumo en el hogar. Y la devaluación pues es la manera como pierde valor el lempira frente a otras monedas como el dólar y el euro. Dos cosas: los estragos que deja ese trabajo en la maquila a la salud y al físico del trabajador, la trabajadora. Hay muchas personas en nuestro país que están sufriendo enfermedades que se denominan enfermedades profesionales por los movimientos repetitivos en las actividades de producción, y eso pues nadie lo compensa, ni el Estado tiene un programa especial para atención a las personas que dedicaron la mitad de su vida a la producción en talleres, sea de maquila o de otras fábricas, y ni tampoco existe un seguro de vida o un seguro que compense por incapacidad a las personas que quedaron afectadas. Entonces hay un sinnúmero de personas, incluso parientes míos, mujeres jóvenes, relativamente jóvenes, que están padeciendo enfermedades en las articulaciones de las manos, principalmente en los dedos, en las articulaciones de las manos, principalmente. Y este saldo trágico de incapacidad, de alguna manera la tiene que pagar el Estado, y el Estado no tiene dinero o no tiene esos programas, lo está manifestando. Sí, y la otra que tiene que aguantar es la misma familia. Sí, principalmente la familia la que asume la responsabilidad de apoyar a aquella persona que queda incapacitada de alguna manera, con una incapacidad permanente, ya tiene dificultades para planchar ropa, para lavar su ropa. Ni la cartera puede cargar. Ya para cargar su cartera en el hombro, y si lleva cuadernos, pues ya no, ya tiene que buscar la forma de llevar la mochila de su hijo, de su nieto, que tenga rodos para poder arrastrarla en vez de cargarla, ¿verdad?
aparte de la era de los ciegos, la era de los limitados por dolor en los huesos. También por enfermedades pulmonares, en las vías respiratorias. Y que algunas pues son sinusitis, enfermedades permanentes, ¿verdad? No vamos a detallar el tipo de enfermedades, pero sí sabemos que en las vías respiratorias se producen muchas enfermedades, sobre todo aquellas personas que trabajan en la industria textil. Y lo macro creo que es la cuestión del estrés. El estrés generado por las metas que tienen que cumplir y que son progresivas, que son interminables, ¿verdad? O sea, que en la medida que se va cumpliendo la meta, hay un incremento a cada meta, y eso genera un estrés en el ser humano que tarde o temprano va a generarle dificultades en el funcionamiento de su organismo. Solamente agregarle que una disposición de investigar y de perseguir a las personas que se llaman usureros, que prestan dinero en estas zonas a porcentajes altísimos. Los que ganan por semana, estamos hablando que del 40% al mes, y cobran el 10% y hasta el 20%. Bueno, la usura tiene campo propicio donde hay crisis económica. Llegamos a una conclusión que ningún dinero compensa este sacrificio. Ningún dinero compensa el sacrificio. ¿Por qué razón? Porque primero, con el salario que han venido devengando los obreros y obreras, no han podido generar un ahorro. Aun cuando dicen que hay cooperativas en algunas empresas, pero son cooperativas para endeudarse más que para ahorrar, ¿verdad? Y no son formales también. No son formales, nunca las legalizan, y algunas veces más bien los trabajadores salen perdiendo pues, sus pequeños ahorros, sus pequeñas aportaciones. No podemos dejar de hablar de esta otra zona que es asalariada, que en otras ocasiones de la historia del país incluso ha tenido privilegios de la excepción de los impuestos. Y creo que usted conoce las historias de otros países, como los asiáticos, donde tienen un puesto, un sitial extraordinario. Los docentes, los profesores y profesoras, se les ha hecho un aumento a razón de 100 lempiras al año. El incremento famoso que fue negociado por algunos dirigentes sindicales con el Estado y que al final pues no quedó ni en 1000 lempiras, quedó en 990 y fracción. Pues no le respetan las deducciones, ahí va. Sí, entonces realmente, como usted bien lo decía, no equivale ni a una compensación de 100 lempiras anuales de incremento. Y si revisamos la devaluación desde hace 10 años y la inflación que se ha producido, vemos que no compensa ni el 10% de lo que ha ocurrido en cuanto al deterioro de la moneda frente a otras monedas que tienen mayor solidez. Pasemos al campo. La caficultura y la producción de palma, de fruta. Los dos precios se vinieron abajo, pero también en otros países pagan mejor, al menos el corte de café. Y aquí hay otra situación, otra historia. Aquí hay un efecto. Si el precio del café en el mercado internacional baja, obviamente no es rentable la producción de café en nuestro país. Que se caiga. Inclusive yo tuve una finquita de café y opté por cortarla y que cultivaran granos básicos otras personas, en vez de continuar con el cultivo del café. De eso hace ya algunos años. Y entonces la situación crítica que están viviendo los caficultores es alarmante en el presente, ¿verdad? Conozco una ingeniera que me comentaba que algunos productores están desesperados porque están endeudados con algunas organizaciones financieras, están endeudados y la producción o la venta de la producción no compensa los gastos que han tenido. O sea, igual, la inversión que han realizado. Esta otra industria que ha entrado, que sustituyó prácticamente las plantaciones de las bananeras, la palma. La palma africana. Bueno, ya se había anunciado que la palma era uno de los mejores productos. Yo tengo entendido que hasta en tierras altas han cultivado palma africana. ¿Por qué? Porque era atractivo el precio de la fruta para la generación para la producción de aceite, ¿verdad? Y derivados de la palma. Pero en los últimos tiempos, a raíz de que se incrementa la producción en otros países, obviamente el precio baja.
para los países como el nuestro. En el caso del café, porque Brasil tuvo una muy buena producción, hubo productividad en Brasil y quizá en Colombia, y en el caso de la palma, pues casi todos los países están generando una buena producción de palma. Y como hay arraigo, les dan preferencia a ellos. Entonces, si hay antigüedad, arraigo y cubren cuotas calidad anualmente, entonces se incrementa la cuota para cada uno de los países que han sido permanentes y puntuales en el envío de su materia prima o sus productos al exterior. Como estamos hablando de empleo, de subempleo y de organizaciones, no podemos obviar este tema del Citraterco. Creo que usted se da cuenta de una cacería donde está denunciado el comité ejecutivo actual contra dirigentes que han pedido cuentas claras. Esto viene a conectarse con las negociaciones que hacen las cúpulas de las federaciones, las confederaciones, los sindicatos. En este caso ya nos referimos a los colegios profesionales de los docentes, que también se les considera una tragedia. En este caso del Citraterco es lamentable lo que está pasando allí en la Lima. Sí, bueno, este sindicato ha vivido varias crisis en la historia de nuestro país. Unas crisis fueron generadas por despidos masivos de trabajadores y que disminuyó la membresía de los sindicatos, pero en este caso los sindicatos en nuestro país, algunos de ellos, nunca han entregado cuentas claras a sus afiliados. Han hecho inversiones, algunos como el caso del STENE, inversiones que es un reclamo de los trabajadores saber qué está pasando con sus fondos y que supuestamente están en sociedad con la EH. Y en el caso del Citraterco yo desconozco en qué ha invertido el Citraterco. Lo que sí está claro es que en muy raras ocasiones han habido dirigentes que han entregado cuentas claras a sus afiliados, a sus compañeros. Se creía pues que en la última huelga que hubo ahí de los trabajadores por reclamos de calidad y de eficiencia médica, era la compañía la que iba a despedir y a perseguir a los mismos dirigentes, a los mismos trabajadores. Igual al contrario, se le achaca al comité ejecutivo que debería de aclarar o de puntualizar de qué se trata esa situación. Es que lo que sucede es que en algunas negociaciones algunos ciertos dirigentes no tienen primero, o sea, no ponen en primer lugar a los miembros de sus sindicatos, sino en primer lugar ponen sus beneficios personales. Y es ahí donde cuando se dan cuenta los afiliados de una organización reclaman y viene la represalia, ¿va? Viene la represalia, ya no hay protección para que haya, más bien motivan la inestabilidad laboral de algunos de esos agremiados. Si bien es cierto, esta fue cuestión de políticos y también la mano larga de los empresarios, pero el sector trabajador, la dirigencia, se hizo de la vista gorda en el caso del acto de corrupción tan grande y deleznable del Seguro Social. Y han ido a parar a la cárcel algunos dirigentes. Algunos, dirigentes sindicales, ¿cuántos hay en la cárcel? Creo que ellos no tocaban dinero. Los dirigentes sindicales no administraban el dinero, pero sí formaban parte de una junta directiva. En el caso del difunto Israel Salinas sí fue miembro, y que en paz descanse, fue miembro de la junta directiva del Seguro Social, tengo entendido. Y así otros miembros sindicales, el compañero Armando Villatoro, no creo, siempre ha sido estaba encausado Armando Villatoro y otros dirigentes que no creo que hayan metido sus manos para tocar fondos del Seguro Social. Está claro que los fondos llegaron a manos de personas que tienen poder político en el país. Obviamente no se divulgaron las denuncias correspondientes en el tiempo oportuno o en tiempo y forma, como dicen los abogados, para que pudieran deducirse responsabilidades. Sería por temor o por qué, pero no se hizo en el tiempo oportuno, hasta cuando hubo algunas personas que filtraron información y que esa fue a dar a ciertos medios de comunicación. Vamos a detenernos en el noticiario al fin de la noche. Comparece el licenciado Julio César Pineda de la Asociación de Comunicación Comunitaria. Estamos transmitiendo desde la ciudad de San Pedro Sula. Al cierre de este segmento vamos a tratar
el tema de quiénes son los que integran la mayor parte de subempleados y desempleados en Honduras. Nada más y nada menos que la juventud. Y este es un dato que viene de la propia Secretaría del Trabajo y la preocupación de la OIT y de otras organizaciones mundiales. Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, No me hables así. Ella ya me olvidó. o bailar y disfrutar en casita, o simplemente ver a nuestras lindas chicas, entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de ahora en adelante, Esto es punto y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula. Todos queremos un trabajo.
El problema es que no está ese trabajo soñado. Esa oportunidad para estar ocupados son ejércitos en los parques, en las calles, la gente viendo televisión, los jóvenes chateando en sus celulares, en sus computadoras, y vamos a encontrar contingentes, fuerzas especiales. Honduras tiene bastantes policías y tiene allí unos contingentes solamente para andar buscando jóvenes que le ponen el cliché de jóvenes pandilleros. Licenciado Julio César Pineda. Sí, realmente cada día, como decíamos al inicio del programa, se produce un cierre de oportunidades para los jóvenes. En materia laboral, pues hay despidos algunas veces en las empresas y hay cambio de personal, pero eso no es el problema. Hay cierre de puestos en algunas empresas. El cierre de puestos se produce por fallas en la comercialización o ausencia de pedidos de las empresas que compran los productos fabricados en Honduras, en el extranjero. O sea, digamos que se fabrican acá y que van hacia el extranjero. Falta de oportunidades para los jóvenes en el área educativa. Yo he visto muchos jóvenes haciendo fila para hacer un examen de admisión en la universidad, filas enormes de lado a lado en los predios universitarios. En el pasado quizás no se miraba porque éramos menos los que ingresábamos, los que teníamos acceso a la universidad, pero los que llegábamos por lo menos no hacíamos esas enormes filas. Es cierto que la población estudiantil o los aspirantes a ser estudiantes universitarios, esa población ha crecido. Pero también es verdad que cada día se ponen obstáculos para que no todos entren, porque si entraran todos, crecería masivamente el alumnado en las instituciones. Pero ese no es el problema, porque varias instituciones como la universidad tienen los recursos necesarios para preparar a la juventud. De igual manera hay otras instituciones que han cerrado sus espacios educativos nocturnos, que se habían abierto antes para aquellas personas que tenían algún empleo o un subempleo, pero que no podían dedicar el día para estudiar. Es el caso del INTAE, acá, el Instituto Técnico de Administración de Empresas en San Pedro Sula, y muchos institutos de Tegucigalpa que cerraron sus jornadas nocturnas. ¿Por qué razón? Con el pretexto de que corrían riesgo los estudiantes. Primero corrían riesgo de ser atacados, decían los maestros o los directores, por los famosos integrantes de maras o pandillas. Pero ahora corren el riesgo de no conseguir un empleo, pasan los años, van a crecer, van aumentando sus años y no corren el riesgo de no conseguir un empleo. Y si no consiguen un empleo, algunos de ellos probablemente engrosar las filas de los grupos irregulares o de los grupos que delinquen en algunos sectores. No quiero decir que todos los jóvenes se van a hacer delincuentes, pero algunos de ellos, al desesperarse y no encontrar un medio de vida, probablemente van a optar por un camino equivocado. Y otros, pues, como ya dijimos antes, se van del país, aunque sea a ser mal vistos o, aunque no los miren mal en otros países, pero a sufrir por esa campaña de discriminación que tiene el Estado en contra de los migrantes, que debería ser el que protegiera a los migrantes y el que estuviera pendiente de apoyarlos en donde se encuentren, de retornarlos pero con oportunidades, no con campañas de odio hacia ellos, a sus decisiones. Entonces vemos que se cierran las oportunidades hospitalarias, se cierran las oportunidades en salud específicamente, se cierran las oportunidades educativas, se cierran oportunidades laborales, se engrosan las filas de subempleo, se amplían las filas de subempleo y los jóvenes pues entran algunos como en un callejón sin salida, ¿verdad? Sin hallar qué hacer ni cómo prepararse para la vida, sin oportunidades para ganarse la vida y estar a la deriva. Y como decía usted, algunos pues consiguen para tener internet en sus teléfonos y entretenerse y pasar la vida solo viendo cosas pues en sus celulares que no precisamente son educativas, porque también falta orientación de parte de sus padres para que puedan hacer un uso productivo, adecuado de la tecnología a la cual tienen acceso. Hay un grupo
en un documento publicado por el periódico Tiempo Digital, hay una población bastante grande aquí en Honduras, denominadas ninis. La palabra nini hace referencia a una persona que no trabaja ni estudia. Según una investigación realizada por el Banco Mundial, después del año 2015, entre el 2015 hacia la actualidad, Honduras ocupó la tasa más alta en América Latina de población entre los 15 y los 24 años de edad, catalogados como ninis. Para los analistas de la situación económica, esto está ligado a la falta de oportunidades para la juventud en el ámbito económico y social. Yo le agregaría que ni trabajan, ni estudian, ni se alimentan bien, ni se preparan. Hay más ninis. Más ninis. En América Latina, 3 de cada 10 estudiantes abandonan la escuela a los 15 años, lo que a mediano plazo produce que 7 de cada 10 jóvenes opten por trabajar en el sector informal. En el formal no hay nada para ellos. Lo que mencionábamos, hacer una actividad de comercio informal también, ¿verdad? Porque incluso este comercio se realiza algunas veces, o en la mayoría de los casos, con préstamos. Y son préstamos a elevados intereses. Por aquello de lo que mencionaba usted, de los prestamistas, de la usura, ¿verdad? Los usureros, que están en todo lugar, también es parte del su empleo. ¿Ha visto en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, usted cantidades de muchachas y muchachos vendiendo huevos de tortuga, cacahuates? Ese es un ejemplo claro del empleo informal. Igual crece también la prostitución. La prostitución por las redes sociales. Jóvenes vendiendo drogas. La venta de drogas. El alcoholismo se incrementa también, el prepago, aunque no haya mucho dinero. Las prepagos han aumentado. Sí, la actividad prepago, telefonía prepago, la ENE anuncia prepago y ahora la prostitución prepago, ¿verdad? O sea, quizás no es nada nuevo la prostitución, pero lo de la ENE prepago sí es preocupante. Sí, ¿no? Algo que también debemos de ubicar aquí, licenciado, ya al cierre, es que el nivel de la edad ha bajado para el empleo. Hoy están empleando de 16 con permiso y de 18 formalmente hasta los 25 y con suerte hasta 30 años. Hay una discriminación por edad. No se valora ya la experiencia ni la formación de la persona. Lo que se valora es que se cotice a un menor precio su mano de obra y que no ponga pretextos, que no diga estoy enfermo, que esté presente en su puesto laborable todos los días y que no pida permisos, ¿verdad? Que no se enferme, que no proteste y que se conforme con ganar lo que la empresa le puede dar o le quiere dar. Esta explotación, lo diríamos, también está en lo que mencionamos al principio, en los trabajadores, hombres y mujeres, de la denominada guardias de seguridad. Hay para más, pero hemos llegado al final de esta comparecencia del licenciado Julio César Pineda, miembro de la Asociación de Comunicación Comunitaria desde la ciudad de San Pedro Sula. Hemos llegado al fin de la noche desde Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Hasta pronto. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.